Mira lo que... Sación. Pues en ese caso, es más que seguro, poner aquí, ya, conversar, ¿no? Listo, conversar, por ejemplo. Entonces, al momento de derivar, ¿qué quiere decir derivar? Derivar quiere decir convertir en otra palabra, pues, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, conversar. Si se va a repetir esto, escúchame, hey, si se va a conservar esta sa, porque acá va a ser conversación, entonces la palabra formada con sion va a terminar en se. Recuerda, conversar, conversa, y ya tú imaginas cómo va a ser sion entonces, ¿no? Conversación con se. Cuando se conserva la sa. En cambio, mira, por este lado, vamos por este lado. Imagínate que tengo, por ejemplo, algo como conversar, ¿ya? Digamos dispersar. Entonces tenemos acá disper. Y también termina en sar, profe. Ah, también termina en sar, qué interesante. Pero, a ver, escúchame. Cuando yo derivo, eh, dispersar, ¿cómo se dice? ¿Dispersación o dispersión? Obviamente dirás, no, Dispersión. pues, dispersión, mi amor, claro. Entonces, mira, dispersar, ¿cierto? Al momento de convertirlo, por supuesto que te voy a decir dispersión. ¿No? Aquí, listo. Dispersión. Ya no es sación, escucha el sonido. Allá era conversación. Acá ya no es dispersación. No había sido dispersión. Ah, ya. Ten la seguridad, la plena seguridad, nene. Recording in progress. Ten dispersión va a ser con letra S. Tenlo por seguro ya. Tenlo por seguro. ¿Ya? Con eso te digo todo, creo, ¿no? Dispersión. Aquí pondremos. Disper. Y sion va a ser con S, entonces. Por ejemplo, ese es un detallito, ¿no? Gigabyte o gigabit. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Listo, babies. Listo. Por ejemplo, a ver, improvisar. Y la pregunta que te hago, ¿se dice improvisión o improvisación? Ah, caray, no lo había pensado, profesor. A ver, de nuevo, ¿ya? ¿Cómo se dice en ese caso, por ejemplo? ¿Improvisión o improvisación? Si es improvisa, Improvisación. listo, mi amor. Sion con C. En cambio, el caso de, a ver si me pongo este caso, digamos que. Por ejemplo, si pongo expresar, ¿cómo se dice? ¿Expresación o expresión? Expresión. Expresión, correcto. Entonces, al momento de decir expresión, ¿es con C o con S? Expresión. Con C. Ado, también se convierten con la letra C. A ver, se me ocurre en este caso, digamos violado, ¿no? Violado. ¿No? Su derivación va a ser ¿cuál? Su derivación va a ser violación. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en este caso, violación. También con letra C. Ya también con letra C. Rememorado, rememoración. Más que seguro con C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Listo. Luego, tenemos lo que terminan en dor. Por ejemplo, Salvador. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí Salvador, vamos a poner aquí,
Salvado. Salvador. Entonces el ado, ador, tienes que acordarte, ¿no? Ado, ador. Ya. Entonces, al momento de decir salvación, no te olvides. A ver, Salvador, salvado, salvador. Ya sé que su derivación va a ser, pues, así. Salvación con C. Acuérdate. Esas son algunas terminaciones. O cuando terminan en to, por ejemplo, ¿no? A ver, oye, tengo un invento. Invento. Oh, sí, claro, tengo un invento. Ya, mira. Terminación, to. Si tienes la terminación to, ya sé que la palabra invención va a ser con letra C. Por ejemplo, termina en tor, digamos, a ver acá, los que están en la radio, el que habla es el locutor. Por lo tanto, si quiero derivar, será locución con C. Mira, qué facilito. O por ejemplo, tengo narrativo, ¿ya? Narrativo. Entonces, adivina cómo va a ser la derivación que haga Narración. narración con letra. ¿Con qué letra, mami? C. Con letra C. Todos estos van a ser con letra C. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? O por ejemplo, tengo auditorio. Auditorio. ¿Ya? Auditorio. Mira, fíjate. La terminación torio. Palabras que se puedan cambiar así, o de cualquiera de estas formas. Ya pues, auditorio. Entonces, derivado de auditorio, ¿qué sería, mami? Audición. Audición con letra C. Ya está. Ellos van a ir con C, por ejemplo. Allá. Fíjate, sección con C, acuérdate de esto. Ya. Pero, en el caso de dispersar, no se dice dispersación, sino dispersión. Entonces, esta S se conserva nomás acá. Dispersión con S. En el caso de que terminen en der, aparte del dera, del der, profe, y del der. Pero antes del der quiero pasar a otro, ¿A qué cosa, por ejemplo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Puede ser al... ¿qué digo? Estamos allá en ado, ¿no? Ya. Digamos al sible. Palabras que terminan en sible. Mira. Cuando algo se comprende, decimos que es... Cuando algo se comprende, decimos que es algo comprensible. Simple. Claro, mi amor. Por lo tanto, cuando yo derivo, comprensión va a ser con S. Por ejemplo. Por ejemplo. Claro, por ejemplo eso. Ya. Chido, chido, chido. A ver, otro. Cuando terminan en, digamos, por ejemplo, se me ocurre que termine en so. En so. Sí, en so, por ejemplo, ¿no? Ya. Por ejemplo, en so. Por ejemplo, decimos acá, a ver, se me ocurre extenso, por ejemplo. Exten, ¿y en qué termina? Termina en so con S. Entonces, cuando tú haces la transformación, obviamente, obtienes la palabra extensión con S también. ¿Te das cuenta? Así nomás es. O por ejemplo, tengo la palabra, digamos acá, invasor. Mira. Invasor. ¿No? Terminación sor. Entonces, invasión. ¿Invasión con qué letra va a ser? Obviamente con letra S. S. S, mi amor, ¿correcto? Ya listo.
O, por ejemplo, tengo, digamos, aquí, se me ocurre, por ejemplo, no sé, expresivo, ¿no? Por ejemplo, acá, digamos, ese muchacho es expresivo. Expre, no se dice expresivo, sino se dice expresivo. Entonces, si la palabra se puede derivar expresivo, ¿a qué podemos derivar esto? A, obviamente, ¿a qué? A expresión con S. Expresión con S. Compara las terminaciones sobre todo. Compara las terminaciones. Ya. Listo. Y luego tenemos, por ejemplo, ¿cuáles? A ver. Ya. Digamos, se me ocurre que hay palabras que terminen en. A ver, ya está con extender. Ahí está. Por ejemplo, ascender, ¿ya? Por ejemplo, ascender, que dicho sea de paso, se escribe así, ¿no? Ascender. Ascender, sí. Ascender. Listo. Bueno, aquí como que la D no tiene nada que ver, porque acá todos tenían S, ¿verdad? Expresivo, invasor, extenso, extensivo. Acá no. Ascender. Pero también la forma de transformarlo a acción, simplemente es así, ¿no? Por ejemplo, y adivina cómo se convierte este der en sion. También con letra S. Ascender, ascensión. Extender, extensión. Comprender, comprensión. No hay excepciones, profe. Ah, caray, sí hay excepciones. Lo corto por aquí porque hay excepción. ¿Ya? Esa excepción solamente ocurre en el caso de, mira, en el caso de atender. En el caso de atender, cuando tú lo transformas, simplemente es atención, y esto más bien se escribe con letra C. Atención. Esa sería la excepción, ¿no? Pero los demás que terminen en der, por ejemplo, cuando dices, a ver, conceder, concesión, conceder, concesión, mira, conceder, concesión con S. Está chingados, así nomás, así nomás. ¿Ya? Esa es una excepción. La otra, vamos a ver acá, estamos con der, vamos con dir, ¿no? Der, dir. Por ejemplo, a ver, se me ocurre en este caso, digamos, persuadir. Miren, miren, miren. Persuadir. Listo. Si es con dir, también, 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 va a ir sución con letra S. ¿Cuál sería su forma derivada? Rapidín, ¿cómo sería? Simplemente, profesor, sería pues persuasión con S. Ya está. ¿Estamos de acuerdo? Agredir, agresión con S. Ya, ahora cuando termine, por ejemplo, en ter, digamos, aquí se me ocurre poner la palabra cometer. Cometer. No creo que sea comisión, sino ¿cómo sería? Cometición, tampoco. No, 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 no. Cometer un delito. Profesor, no te hagas, pues simplemente sería la comisión de un delito. O por ejemplo, someter. Aparte de sometimiento existe sumisión con S también, sion con S también, ¿ve? Y así por el estilo. Y luego, TIR. Aquí vamos a ver el caso del TIR, ¿ya? Por ejemplo, discutir. Listo, discutir. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, discutir. Derívamelo. ¿Cómo sería? Derívamelo. ¿Cómo sería? Discusión. Discusión, mi amor. ¿Y esa discusión va a ser con qué letra? ¿C o S? ¿Cómo va a ser la cuestión? Obviamente con la. Obviamente con la. Profe, no te hagas, pues, tiene que ser con la S, profe, no te me hagas, ¿ah? Ya, ya, chiquilín, perfecto. Entonces, Babyol, estos son los casos SION. Para los que están integrándose recién a la transmisión, por pasar algo por el tracto vocal. No sé si se acuerdan esto ustedes. Deglutir. Deglutir, más bien de manera excepcional, se escribe deglución con C. Estas son las excepciones. Pero mientras no sea deglutir, por ejemplo, digamos discutir, discusión con S. Pervertir, ¿no? Ir también. Entonces, perversión
con S, pues. O si tengo, por ejemplo, qué sé yo, digamos aquí, repercutir, repercusión con S. A ver, vamos de nuevo, a ver, rapidito. Mira, ¿ya? Mira, chiquilín, dice así, la cosita mantecosita dice así, conversar, si la sílaba sa permanece, conversa, con C. En cambio, mira por este lado, dispersar, pero ya no se dice dispersación, sino ¿cómo se dice? Dispersión. ¿Cómo se dice? Ah, ya, Dispersión. ¿estás vivo o no? Ya, ay, habla. Dispersión con ese nomás, pues, ya está. Cuando sea sa, sion va a seguir con la C. Pero cuando ya no hay sa, sino dispersión de frente al grano, o sea, vamos a decir en este caso ado, sí, ado, por ejemplo, violado, violado. Aquí, ¿cómo sería? Violación. Con C. ¿Ya está? Nada más. Así de simple. Así de simple, profe. Así de simple. Cuando sea con ador, por ejemplo, Salvador, Salvación. Salvación. con C, listo, nada más. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Cuando termine en to, por ejemplo, invento, entonces, eso es una Invención. Invención. con C. Ya está, nada más. Eso es cuando termine en to, ¿eh? En to. Pero cuando termine en so, mira cómo es. Extenso. Ya, acá nos falta inclusive comprensible. Comprensible, ¿cómo sería? Comprensión. S. Ya, aquí. Extenso. Extensión. Extensión. Sí, listo. A ver, acá rápidamente. Locutor. Tor tiene que ser Locución. Locución. locución con C. Eso es cuando es tor, pero cuando es sor, mira. Invasor. Invasión. Invasión con S. Cuando es contigo, mira, narrativo. Narración. Narración con S, con C. En cambio, cuando es concibo, expresivo. Expresión con S, claro, pues. ¿Ya? Así sucesivamente. Por ejemplo, acá, contorio. ¿Ya? Por ejemplo, Audición. Audición. Ahí está, ahí está. Audición con C. Correcto. Ahora, cuando es mira, con der, dir, ter, tir. Ya, mira, acá ya no aparece la S. Aquí en todos aparece S, 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 conservaban la S, 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 pero aquí no. Ya, pero no te preocupes. Ascender. Ascensión. Ascensión, pues chiquilín. ¿Estás vivo o no estás vivo? Cuando es con dir, persuadir. Persuasión. 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 Listo. Cometer. Per. Comisión. Discutir. Discusión. Eso es con S. ¿Profe, hay excepciones? Sí. Aquí y aquí. ¿No? Listo. Der, dir, ter, tir. Con estas, ¿no? Allá. Las excepciones son estas, pues. Por ejemplo, en el caso de atender, como excepción es atención con C. ¿No? Es una excepción a la regla. Deglutir. Deglución. Pero, chiquilines, nada mejor que la lectura, porque cuando uno lee, ya no necesita mecanizarse en nada, porque ya sabe que la palabra se escribe de tal o cual manera. Listo, nenes. Esto entonces sería, por el momento, para la C y la S, en cuanto a la terminación, me dijeron por ahí, la terminación sion, la terminación sion. Ya. Ahora me decían, no, profesor, ¿y cómo escribo, por ejemplo, digamos, la palabra, profe, cómo escribo la palabra reacción? Uy, fácil, pues, chiquilín. Claro, profe, para ti es fácil, pero dime un secretito. Ah, fácil. Igual te digo que es fácil. Por cualquier lado es fácil. Sea para un alumno, para un profesor, esto es facilito. Si a ti te dicen, por ejemplo, reacción, la mayoría de palabras que tengan ese sonido, no, reacción, esos llevan doble C. C. Doble C. ¿Ya? Doble C. Entonces, si te digo que llevan doble C, es, por ejemplo, aquí, mira. Ejemplo. Ejemplo, nena. A ver.
reacción. Listo. Doble C. Profesor, si me dicen, por ejemplo, fricción, también fricción. Doble C. ¿De qué te preocupas? Ahí ya. Generalmente es así, claro, ¿no? Reacción, fricción. ¿Qué más puedes poner acá? Digamos, a ver qué. De, por ejemplo, atracción. O formalmente la palabra adicción, ¿no? Que no sea marca, ¿no? Porque hay marca adicción también hay, pero con tal que sea, si es la palabra marca, por ejemplo, si es la palabra adicción y no marca, entonces no pasa nada, ¿no? Listo. En estos casos, esos sonidos se escriben con doble C. Vale decir, así. Nunca puede ser con una S. X, no, aquí no, aquí no, aquí no. Siempre es reacción, fricción, atracción, adicción, doble C. Profe, pero he visto excepciones. Sí, ¿sabes cuáles has visto las excepciones? Esta, mira, te digo aquí. Por ejemplo, algunas que provienen de palabras como reflejo, entonces, mira, fíjate, voy a poner acá, reflejo, ya, reflejo. Entonces, de reflejo, si tú derivas, reflexión, eso sí más bien es con qué letra, adivina con qué letra es eso, adivina con qué letra es eso. Adivina con qué letra es. Con X, reflexión. Ahí está. Reflejo, reflexión. O, por ejemplo, si fuera crucifijo, que también termina en jo. Crucifijo, crucifixión. Con X. Con X, correcto. Y otros como, por ejemplo, acá digamos que conexo. Conexo también con qué cosa va, mira. Conexo. Ah, ya. Conexo. Entonces, aquí es conexo. Conexión con C. Conexión con. Conexión con. ¿Con qué letra, mi amor? X. Con ¿Ya? X. Con la X. Listo. Nada más. Ese sería otro casito. Ese sería otro casito. ¿Ya? Pero estas son excepciones. Más que todos son así. Si tú revisas un glosario de palabras, un conjunto de palabras, te vas a dar cuenta que la mayoría, acción, reacción, fricción, lo que tú quieras, ¿no? Micción, lo que tú quieras, va a ser así, con doble C. Hay algunas excepciones, sí, como el caso de reflexión, crucifixión, conexión, ¿listo? Complexión, porque es complejo, ¿no? Complexión, ¿ya? Bueno, entonces, normalmente es doble C. Luego me decían, profesor, ya, ¿y de los diminutivos, cómo hacemos con el caso de los diminutivos? Porque hay diminutivos que terminan en cito con C y otros con S. Ya, fácil. Coloquemos por aquí, nenes, el caso de los diminutivos. Sí. Yo te pregunto, por ejemplo, cafecito, ¿con C o con S, chiquilín? ¿Qué piensas tú, cafecito, con C o con S? Con C. Con C, pues, mi amor, indudablemente, 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 chiquilindas. Y si digo, por ejemplo, también, digamos, qué sé yo, cariñosito, cariñosito con C o con S, cariñosito con C o con S, Con S. con S, listo, es cuestión muy simple, muy elemental, ¿ya? Entonces, estos son los diminutivos. Diminutivos, algunos con C y otros con S. Para los que todavía tengan dudas, porque esto es recontra sencillo, pero de todos modos, mira, si la palabra, escúchame, si la palabra no tiene una S, como por ejemplo, a ver, voy a poner aquí qué cosa, a ver, digamos voy a poner corazón, ¿ya? Corazón. Entonces, observa la palabra y en su estructura no hay una S. Pero mira por este lado, tengo la palabra, por ejemplo, vaso, vaso, por ejemplo. A ver, otro.
Digamos, tengo aquí la palabra leche. Mire, mire, leche. Fíjate si me subes, fíjate. ¿Ya? Y aquí quiero poner, por ejemplo, digamos, la palabra, se me ocurre, por ejemplo, casa. Casa. Listo. Fíjate en cuál hay ese, en la estructura y en cuál no. O también tienes que saber que, por ejemplo, en el caso de. A ver, mire, vamos a poner este casito. Los que terminan en Z, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál era el símbolo del partido de Vladimir Cerrón? ¿Cuál era su simbolito? El lápiz. El lápiz. ¿Ya? Lápiz Lapicito. termina ahí, sería el Lápiz. lapicito. Ponemos el lapicito. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué más? A ver, por ejemplo, cuando dicen aquí, a ver, manso, mira, manso. ¿Ya? O, por ejemplo, tengo aquí el nombre José. José. Profe, eso sí tiene ese. Ala, pero vas a ver ahorita, mira, fíjate lo que va a pasar. Y acá tengo, por ejemplo, digamos, el nombre Luis. Ya, mira. Vamos a convertir esto a lo que es diminutivo, ¿vale? Vamos a convertirlo en diminutivos. Vamos a convertir en diminutivos estos términos. ¿Correcto? Y también, ¿cita con qué? ¿Cita con qué? Con C. Con C. De casa, ¿cómo sería el diminutivo? ¿Casacita o casita? Casita. Casita. Casita, ¿ve? O sea, esta S participa también en el diminutivo, por lo tanto, sería casita, ¿no es cierto? Cas. La raíz se conserva. Ya. Lápiz, tú sabes que la Z se transforma en lápiz. ¿La Z en qué se transforma? C. En una semiamol, claro que sí. Por lo tanto, entonces, si quiero decir lapicito, ¿cito con qué sería? C. Sí. Con C, claro, lapicito con C. Manso, mansocito o mansito es. ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosita? ¿Cómo es la Mansito. cosita? Lapicito. Mansito con letra S. Se conserva la S, ¿no? Si te das cuenta, se conserva la S. Muy bien. Y en el caso de José, ¿cómo se dice? ¿Josito o Josecito? Susito. Josecito. Profe, si estoy con duda, dices Pepito y punto, te evitas cualquier vaina. La terminación cito, José no pasa nada, sigue con la S, pero ¿cómo sería la terminación cito del diminutivo? Claro, con C. Aquí es José, cito. José no pasa nada, mira, José no ha cambiado, José sigue con su S. Cito viene a ser con, allá, aquí por ejemplo es Luis. Ahora mira cómo está la terminación, mira, la S no está ahorita, Luis. ¿Qué digo acá? ¿Luisecito o Luisito? ¿Cómo sería? Luisito. ¿Con C o con S? Obviamente, Con ese. S. claro, se empalma la S. Nada más. Listo, chiquilines. Esto es básicamente para lo que es la terminación, las terminaciones, ¿no? Aquí no te olvides, cuando se escribe, por ejemplo, con doble C o con X, está dividido. Los diminutivos, aquí los tienes con cito con C y cita con S, por ejemplo, ¿no? Y aquí hemos visto, pues, ya también un versus entre la ción con C y la con S, ¿no es cierto? Ya. Muy bien, de esta manera, nenes, hemos culminado esta secuencia. Igual aquí lo dividiremos. Tararara, tarán. Listo. Y decimos aquí, están, todo lo que han dicho acá es ción con C versus ción con S. Oye, un firulais, creo. Un firulais escucha por allá. Bueno, listo, nenes, eso es todo aquí. Listo. Ahora, vamos a ver más casos con X. Ahí está. Muy bien. Listo.
Ya, chiquilines, vamos a ver aquí el siguiente punto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Cholanda? A ver. De otras palabras que terminen con X, ¿ya? Otras palabras que terminen con X. Otras palabras que terminen con X. ¿Ya? Otras palabras que terminen con X. O que lleven la X. Uso de la X en otras palabritas. Básicamente como elementos compositivos de origen griego, ¿no? O bueno, latino en otros casos. Básicamente griego. Por ejemplo, hay uno que significa que ya fue, o que está más allá, o que es una privación. Te puedes acordar, por ejemplo, de cuando tú dices, bueno, ya fue ya, ya fue ya, por eso es mi, y ahí aparece este elemento llamado ex. Ejemplo, como cuando decimos ex alumno, que ya no es alumno, ya fue. O excéntrico, más allá, no está en el centro, no es excéntrico, es algo excéntrico, está más allá, está prácticamente como que se fuera. Entonces se escribe pues con X, obviamente. No hay nada nuevo, es algo que sabes, por eso estamos repasando más. Mientras que afuera, ya también, hay lo que significa exo, ¿no? Exo, como por ejemplo cuando dicen que, a ver, el exoesqueleto, la exonorma o la exogamia que es fuera del matrimonio. A ver, te voy poniendo y si tú sabes, vas diciendo cuál es. Por ejemplo, a ver, significa fuera de o que es sumamente. Fuera de, a ver cuál es. Por ejemplo, extra. Entonces, por ejemplo, extraoficial. O sea, no es oficial, está fuera del oficial todavía. O cuando dicen, por ejemplo, extraterrestre, fuera de la Tierra. Extraordinario, fuera del ordinario, ¿no es cierto? Muy bien. O cuando dicen extra grande, sumamente grande también, ¿no? Sumamente grande. A ver otra, si te lo sabes. 6. 6, 6. ¿Quién se acuerda de 6? ¿Nada? Vamos, tú puedes. ¿Supone que es? Exa. Ay, Tania, amor, qué lindo. Exa, pues, exa, claro. Entonces, como cuando decimos, por ejemplo, de 6 letras, hexalitera, de 6 ángulos, hexagonal, pues. Hexagonal. Claro, otra dice por aquí. A ver, cuando es muy largo, muy grande, es algo maxi, maxi. ¿Ya? Por ejemplo, una crisis, en este caso muy intensa, muy grande que estamos atravesando ahorita. Y eso que ya se viene una maxi crisis. O por ejemplo, esos faldones que dan hasta el tobillo, esas faldas largas, muy largas, se denominan maxi faldas, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? Extraño o extranjero, esta sí te la sabes. A ver, extraño o extranjero, piénsalo, tú sabes esta. Seno. O bueno, la versión, ¿cómo se dice? Xenofobia. Obvio. Claro, lo contrario a la xenofobia, antónimo. Xenofilia. Xenofobia. Xenofilia. Listo, correcto. Ya, es un caso de seno. Luego tenemos aquí, por ejemplo, seco árido. Seco árido, casi también parecido a seno, ¿no? Suena casi parecido. Cambia una consonante, en este caso, cero, ¿no? Las xerocopias o la xerofilia, ¿no? Las plantas xerófitas, como por ejemplo los cactus. Ah, bueno, ustedes deben saber más que eso, pues, las plantas xerófitas. Se las saben, las plantas xerófitas, ¿no es cierto? El cactus es una planta xerófita. ¿Qué les voy a engañar a ustedes? Son grupo B. ¿El cactus es una planta xerófita o no? ¿Y por qué se dice que es una planta xerófita? Porque vive en lugares secos. Es de ambiente desértico. Ahí está. Ambientes desérticos, secos, claro, muy bien. Madera. Sí sabes para madera, sí sabes para madera, madera. Silo. Wow, qué lindo. Sí, lo puede mi amor, claro que sí. Como por ejemplo, ahí está este instrumento musical que es el Xilófono. Xilófono.
O la termita es un, como se alimenta de madera es un Xilófago. Oh, sí, claro. Ya. Mujer, pero esta mujer tiene que ser tu cónyuge, tu esposa, no cualquier mujer. Tiene que ser tu cónyuge, esposa o conviviente. En este caso se dice que es uxorio. Uxori significa mujer, pero no cualquier mujer, sino la que es tu esposa, tu cónyuge. Entonces, cuando cometen asesinato en contra de su mujer, en contra de su esposa, están cometiendo uxoricidio. Bueno, aunque ahora lo han generalizado todo como feminicidio, si se han estado atentos, ¿no? Feminicidio. Ya. Otro, ¿ya? Curvatura pliegue, curvatura pliegue. Algo que se dobla, se llama que todo lo que se puede doblar, ¿cómo es? Flexible. Claro, pues de ahí viene la palabra como flexión, que se puede doblar, se puede plegar, la flexibilidad. O lo que conocemos como origami, pero al origami técnicamente, ¿cómo se le dice al origami? Papiroflexia. Flexia, y fíjate cómo se escribe eso, ¿no? Otro, por ejemplo, tenemos aquí, dice, palabra vocablo. Este sí te la sabes, no me digas que no sabes. A ver, ya que estamos con flexi, algo así, a ver, palabra, vocablo. Esta pues, Lexi, Lexi. claro, lexi. De ahí viene el conjunto de palabras, la lexicología, la escritura de palabras, la lexicografía, el diccionario lexicón, porque en conjunto de palabras organizadas alfabéticamente. Luego viene, por ejemplo, ácido o agudo. Sí sabes, ácido o agudo, agudo. A ver, a ver, a ver. Cuando hemos hecho palabras graves, graves y agudas. Las agudas, ¿cómo se llamaban también? Oxítono. Oxítonas, claro, muy bien. Oxítonas. Muy bien. Listo. Entonces, ejemplos, óxido, claro, por el ácido que corroe, y oxítono, agudo. Ya, ¿qué más? Ah, acá sí son maestros, vamos. ¿Qué dice? ¿Qué dice por ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sexo. Muy bien. Aquí es casi transexual, sexólogo, sexualidad, etcétera, ¿no? De hecho que van con X, no hay nada nuevo. Otra forma para 6, aparte de hexa, también es parecido a la del sexo, o sea que también es sex. Entonces tienes ahí, por ejemplo, lo siguiente, a ver, tienes sexagenario, sexenio, ¿no? Sexagenario que más o menos, ya bueno, ya está en los 60 años, ¿no? A ver, otra pregunta. Ordenación o tasa, eso sí saben, ustedes hacen, creo que en biología, en zoología, en botánica, sobre todo en botánica, en zoología creo que hacen ordenación. No me digan que no, no me digan que no, chiquilines, grupo B, por favor, mira. Taxo. Taxo, pues mi amor, claro. De ahí viene la taxonomía, la sintaxis. Claro, ya ves, sí que sabías, sí que la sabías, ¿eh? Correcto. Por último tenemos el veneno, veneno, veneno. Por eso a tu ex le dices que es una Tóxico. tóxica, pues, claro, venenosa, toxi. De ahí viene palabra como toxina, intoxicado, toxicología, intoxicar y así por el estilo. Listo, chiquilín. Aquí tenemos los usos de la X. Así que, sácale tu Capturex. ¿Ya está tu Capturex? Explorar, explanada, expreso. Casi todas esas combinaciones, explicar, expropiar, exprimir, también es con X. No hay duda de eso. Salvo algunas excepciones como espléndido, ¿no? Espléndido, en cambio, viene a ser con letra espléndido con S. Esplendor, ¿no? Ya, pero son casos mínimos. Ahora les voy a mostrar el caso de la H. El caso de la H. Bueno, ¿qué palabras deben ir con H? ¿Qué secuencias deben ir con H? Y va por aquí. ¿Ya se visualiza? La Sí. Hcita. Ya, muy bien, nenes.
Entonces, lo que te está diciendo aquí es básicamente lo siguiente. Te dice, se escribe con H, por ejemplo, antes de Huawei. Imagínate que quiere decir, digamos, no sé, digamos, huaca o huaquero. Pues, como estás observando ahí, huaca, huaquero, ¿no es cierto? Con la H. ¿Quieres huevo? Con la H inicial. Con Wi, ¿qué tenemos acá? Huitoto, ¿no? La lengua huitoto. Y en México, pues, huipil, ¿no es cierto? Ya. Huérfano, algunas palabras. También puede estar en el medio, ¿no? Como alcahuete, parihuela, vihuela, cahuide. O sea, ese huahuehui suele llevar H, ¿no? Algunas palabras con H ahí. Ese va a ser nuestro caso 1. Vamos con el siguiente. Antes de ya, ye, yo. A ver, ahora, así como puse ejemplos, antes de ya, ye, yo, ¿qué palabras tendrías? A ver, lánzate un hito si quieres, un parcito si quieres. Vamos. Quieto. Quieto. Yato, Hielo. hielo. Algo con glosa, la que la. Biglotis. La ioglosa, ioides, claro. Muy bien. Hialino, hierático. Ya está. Este es el segundo caso. Luego, también escribe con, antes de erm, ist, ok, algunas palabras, por ejemplo, excepto pues, ermita y ogro, ¿no? Pero suelen escribirse con H. Por ejemplo, te digo lo que está ahí, hermenéutica. Pero tú, ¿qué otra palabra tendrías aparte de hermenéutica que tenga esa secuencia? Hermosa. Vale. Historia. Aparte de historia, otra palabra. Histología. Biología. ¿No? Hogar. Otra palabra aparte de hogar. Hoguera. Hoguera. Muy bien. Mientras que me dice que ermita y ogro se escriben solo de esa forma sin la H, ¿no? Ermita, ogro. Tercer caso. Siguiente. Se escriben con H aquellas palabras que tienen olg, orm, or, os. A ver, así sin ver nomás todavía los ejemplos, pero ya puedes formar palabras con olg. ¿Qué formarías, por ejemplo? Por ejemplo, sinónimo de vago, aragán. Holgazán. Ahí Holgazán. está, claro. Ahora con orm. Hormiga. Hormiga. Listo. Con or. Horror. 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 Claro, horror. Con Horrible. os. Vital. Listo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, holganza, hormona, horror, hospicio. Ahí está, ¿ven? Has acertado por ahí. Chido. Listo, chiquilín. Ah, esto también. Pero luego tiene que seguirle vocal, ¿no? A ver qué palabras con unas 4 palabras lánzame con es que te acuerdes. Humo. Huma. Ya, Húngaro. ya, Húmedo. Humedad. húmero, Humedad. humedad. Genial, ya, queda, muy bien. Humus, húmero, humor, humano, humífero, sí, correcto, ya, queda. A lo que te decía acá, ¿no? A veces después de ex suele ir una H, pero son palabras clave, no todas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? Exhausto. Exhausto. ¿Qué más? Exhalar. Exhalar, exhibir, exhumar, listo, ¿eh? En cambio, no la palabra exuberante ni exorbitante, esa no. Ni exuberante ni exorbitante. Ya. A excepción, o con excepción, mejor dicho, de exuberante y exorbitante, algunas sí llevan la H. Exhalar, exhausto, exhibir, exhumar, exhortar. Ya. Séptimo caso. A ver, esta secuencia AF. Palabras con esta. Podría Hábitat. ser hábitat, Hábito. hábito. Ya. A ver, habitar, hablar, hacer, ¿no?
Listo. Conservan su H siempre, ¿ya? Séptimo caso. A ver, antes de estas palabras, o antes de estas secuencias, con la primera vez, Hallazgo. 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 Correcto. La siguiente, hallazgo. Art. Con art una palabrita. Ya. Pasa a la siguiente, con él. ¿Cuál sería con él? A ver, una palabra con él. Hallar, hallazgo, listo, ¿eh? Cuestión de que ya sabes. Tienes que ver la secuencia e imaginarte, o más o menos tratar de recordar palabras que, bueno, hayas visto por ahí. A ver, con esta secuencia, erf, inch, u. Hervir. La siguiente, Hincha. Herbívoro. Hundir. hundir, Humo. humo, Hinchar. hundir. Claro, ya está, ¿eh? Ahí está, correcto. Muy bien. Entonces, ahí tienen esta secuencia. Y esto ya es algo secundario que son con las interjecciones, ¿no? Ala, hola, hurra, uy, en la parte inicial, y otras interjecciones que llevan también en la parte final. A, va, ¿no? Puede ser también de esa manera. Entonces, caso 1, recuerden que era aquí el guahuehui. Caso 2, ya, ye, yo. Caso 3, de erm, is, ok, excepto ermita y ogro. El caso 4, olg, orm, or, os. Caso 5, Caso 6, ex con H, excepto hemos dicho exuberante y exorbitante. Luego hemos dicho el af, aj. Luego hemos dicho el al, ard, el, Luego hemos dicho acá lo que es erf, inch, und, u. Y las interjecciones. Muy bien, sácale tu capturex y me dices next. Algunas palabras diptongos con H. Te voy a dar unas pistas. Por ejemplo, mira, si a mí me dijesen, a ver, ¿es el desván o es el ático de algunas casas en los techos? La respuesta es buhardilla. Si yo te digo, por ejemplo, a ver acá, este es un vendedor ambulante, ¿qué vas a responderme? Bonero. ¿Listo? O por ejemplo, este es un vil canalla ruin. Entonces, ¿qué me dices? Trujan. Ruan, claro. Eso sí, llevamos su H intermedia, ¿no? Te digo, por ejemplo, acá lo siguiente. A ver, es el que se hace el que sabe de todo, quiere tener siempre la razón. Sabiendo. Sabía. Ya. O por ejemplo, decir que no, dar la negativa, impedir. Prohibir. Listo, así rapidito, ¿no? O por ejemplo, acá digamos, el padrino bautiza a su. Dejado. Claro. O por ejemplo, me encanta el chorizo. Ahumado. Ya. O por ejemplo, cuando dices, este plato típico de la costa peruana, hecho con peces, marisco. Parihuela. Qué rico la parihuela, muy bien. Qué rica la parihuela, mejor dicho. Luego, a ver, la Celestina encubridora, trotaconventos. Alcahuete. Alcahuete con alcahueta. O por ejemplo, como dicen a maní en México. Cacahuate. Listo. O por ejemplo, escapar, evadir. Rehuir. Listo. O por ejemplo, perforar, hacer un hoyo, un orificio. Agujera. Ahuecar, Huecar. claro. O por ejemplo, esto es debilitar, cansar, rendir, Desahuciar. desahuciar. Muy bien. Que son algunos diptongos con H, por ejemplo, algunos, ¿no? Y el tema de diptongos ya trabajamos en la parte de sílaba, así que es como un repaso además esto. Ya. También hemos visto el caso de los hiatos con H. Hiatos con H, igual te va a dar pistas, ¿ya? Por ejemplo, dicen que les encanta a los conejitos. ¿La qué? Zanahoria.
Ya, muy bien. O por ejemplo, este es un Albahaca. vegetal de color verde para hacer, claro, por ejemplo, secos, albahaca. Fíjate su H intermedia, lo más importante. O, por ejemplo, se dice este líquido que puede ser etílico, metílico, dependiendo del grado. Alcohol. Ya. O, por ejemplo, este complemento para dormir, ¿no? Donde apoyamos la Almohada. almohada. Muy bien. O estas florecillas de color blanca, las flores de Azar. Azar. azahar, claro. O, por ejemplo, profundizar en algún tema, Ahondar. ahondar, Onda. claro. O, por ejemplo, para matar a las aves, principalmente al ganso, Ahorcar. ahorcar, muy bien. O, por ejemplo, ave como la lechuza, que todo lo sabe. Búho. Ahí está el búho, dicen, ¿no? Conjunto de cosas u objetos, tienen un nombrecito también. Retaíla. Retaíla, mi amor, claro que sí. Ah, esto está en las playas, en el mar, pues, ¿no? Bahía. Ahí está, la bahía. O, por ejemplo, la choza casucha es un Oído. bohío, claro. O, por ejemplo, hacer un gesto, una mueca, también se dice es hacer un Mohín. mohín, correcto. Este es un jugador empedernido, vicioso, sobre todo en los juegos de azar. Taur. Taur. Taur, ¿no? Entonces, por ejemplo, un taur es el que va a jugar, se va a un casino y puede apostar todo lo que sea uno y otro día, gana, pierde, sigue en ese círculo vicioso, ¿no? Ludópata. Ludópata, mi amor, claro. El desierto más grande de la historia, dice. Sahara. Ah, ya, muy bien. Cuando hay un, por ejemplo, un asalto, pues te pueden secuestrar, o sea que te tomaron por rehén, claro. O, por ejemplo, digamos, actuar con violencia, Vehemencia. vehemencia. Esta concentración, esta formación en las paredes, techos por la humedad, Mo. mo, Jojo. mo. Esta es una prueba irrefutable, dado que es una prueba irrefutable, por ejemplo, un video, no sé, o que sea un hecho flagrante, por lo tanto es algo Fehaciente. fehaciente, irrebatible, ¿no? Ya. Luego tenemos, por ejemplo, estar saciado. Cuando has comido demasiado, estás todo abotargado, estás Ahito. todo ahito, satisfecho. estás lleno, estás satisfecho. Poner esfuerzo en algo hasta sacrificio, ¿qué se dice? Ahínco. Ahínco, mi amor, claro. Esto es humillar, mortificar a alguien, Herir. herir, mi amor, chido. Este es el conjunto de personas o séquito que acompaña a una autoridad. Por ejemplo, el presidente tiene su Corte. cohorte, se dice. Corte. Claro, cohorte. Por ejemplo, las autoridades, eso viene desde tiempos, pues, antiquísimos. El rey tenía su cohorte, ¿no? Siempre tenía un grupo de personas que lo rodeaban y lo acompañaban para todo lado, ¿no? Ya. Otro, por ejemplo, dicen que es para el progreso es necesario el Ahorro. ahorro. Lamentablemente ahora no creo que sea posible. Otra, dice aquí, por ejemplo, tiene, lo que tú digas tiene que, bueno, estar dotado de sentido, tiene que ser algo Coherente. Coherente. Gente. coherente, claro. O por ejemplo, un carro, una moto, ¿qué cosa es eso? Un vehículo. 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 Esto dice es un, bueno, estos son de, típico de algunos cómicos, ¿no? Que son graciosos, payasos, chistosos, también se les dice. O arracho. Correcto, muy bien. Entonces, ahí tienen algunos hiatos, porque hay más todavía, pero los principales hiatos con H los tenemos ahí. Muy bien. Y otras palabras que sin tener diftongo chatito, pero tienen la H en medio. Por ejemplo, cuando te dicen, tú eres mi mayor deseo, ¿qué te están diciendo? ¿Tú eres mi mayor? Anhelo. Anhelo. Exacto. O por ejemplo, algo que se pega, se une, es un... Adhesivo. Adhesivo. Ya está, muy bien. Una joya, a una joya también se le dice Alhaja. Alhaja. alhaja, obvio, sí. Hacer alboroto, escándalo, bullicio también, desorden. Alaraca. La laraca, pues mi amor, claro que sí. O por ejemplo,
destrozar algo, destruir algo, Deshacer. deshacer. Muy bien. O por ejemplo, quitar la herencia que le corresponde a alguien, pues Desheredar. Heredar. heredar. A mí me desheredaron por escuchar reggaetón. Excelente. Otra, por ejemplo, ahí está, quitar hoja por hoja, Deshojar. deshojar. Una pregunta, cuando dicen deshojando margaritas, ¿realmente se deshojan las margaritas? Mira, mami, mira, ¿Por mami, qué? mira, mami, mira esta diapositiva. Ah, ya, les preguntaba, ¿existe deshojar margaritas? ¿Las margaritas se deshojan? ¿O qué cosa les arrancan a las margaritas? ¿Las hojas o los pétalos? Los pétalos. Los pétalos. Ah, entonces no sería no habría precisión léxico-semántica al decir deshojar margaritas. Tendría que ser que despetalar. Despetalar, algo así. Ya. Bueno, ya, son cuestiones, ¿no? Otro. Cuando algo es propio, intrínseco de uno. Propio de uno. Inherente. Inherente. Ahí está. Esto es sinónimo de enterrar o sepultar. Inhumar. Correcto, mi amor. Listo. Este es un lugar desconocido, desfavorable. Inhóspito. Ya. O, por ejemplo, cuando tienes que pasar el hilo por el ojito de la aguja, ¿no es cierto? Se dice que tienes que Inhebrar. Enhebrar. enhebrar, claro, enhebrar, listo. O, por ejemplo, esto es sinónimo de inspiración o aspiración, la Inhalación. inhalación, correcto, muy bien. Y cuando has perdido, pues, el sentido, ¿no? Humano, se dice que eres Un castillo. Inhumano. inhumano. Obvio sí, mi amor. Ya está. Listo, chiquilín. Sácale tu Cafturex. Ecto. Perfecto. Muy bien. Palabras con esto, por ejemplo, hectárea. Hectolitro. Hectárea. Muy bien. Otro que dice el prefijo que significa espiral. Incorrecto, muy bien. De hecho que sí. Como por ejemplo, el izquierdo y el derecho del cerebro, ¿qué son los? Hemisferio. Ahí está, claro, hemiciclo, hemisferio, ya. Luego, ¿qué más? A ver, por ejemplo, hígado, esta sí se la saben, hígado. Hepato. Hepato, mi amor, claro, hepato, obvio sí. Ya, por ejemplo, palabras con hépato. Hepatocito. Ya, hepatocito, muy bien. Correcto. Significa siete. Hecta. Hepta. Ya. Una palabrita con esta. No. Heptágono, ¿ya? Hexágono. Ya. Muy bien, está bien, claro. Ya, otra, verdad. Dice, significa otro o distinto. Es diferente. ¿Qué prefieres? Hetero. 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 Ahí está. Una palabrita. Ya, genial. Un ejemplito, baby, vamos. Hexágono. Hexágono, listo. ¿Qué es una exosa? Exosa en biología, ¿no? Hidrostática. Geográfico. Hidrográfico, listo. A ver, hidrólisis. ¿Qué más? Humedad, es parecido. Humedad, casi parecido a hidro es. Higro. Higro, correcto, muy bien. Higro, correcto. Muy bien. Un ejemplito, ejemplex. El higrómetro para medir la humedad, ¿no? Ya, vamos con otra. Superior o exceso. Superior o exceso. Te doy alternativas. Ah, no, sí sabes. ¿Para qué? Superior o exceso. En química, por ejemplo, hablan de eso. En términos de medir. Hiper, claro. El ejemplito, mi amor. Hipertensión. Hipertensión, ya. Listo, correcto. Genial. Otra, lo contrario, inferior o escaso. Hipo. Hipo. Ejemplito. Hipotensión.
Hembra. Hipódromo, Hipódromo también, mi amor, claro que sí. Listo, siguiente, dice acá. Quiere decir todo, significa todo. Olo. Olo, muy bien, olo. Muy bien. Ejemplos con olo. Creo que hablan de esto. En biología, ¿de qué? Homeostasis. O ya, ¿en qué consiste la homeostasis? ¿En qué consiste? regular, ¿Cómo? homogéneo. Ya, listo, correcto, Davis. ¿Listo, chiquilín? Espero que hayas entendido. A ver, dale, dale. Como criterios generales, mayúscula al inicio de la expresión. Como criterio general, mayúscula al inicio de nombres propios. Y, como criterio general también, después de punto y seguido, o punto y aparte, también mayúsculex, después de punto. Aunque tiene sus excepciones por ahí que te voy a mostrar. Normalmente las mayúsculas, ¿en qué parte se ubican? ¿En qué parte de la palabra digo? Al principio. Al inicio. Eso, mi amor. La parte inicial fue profe. Inicio, profe. Correcto. Sin embargo, nenes, hay expresiones en las que la mayúscula está en toda la palabra. Los ¿Qué signos. hacer? Siglas. Ahí está. Chido. Excelente. Y no va a ser. Claro, enteramente en mayúsculas, por ejemplo, en las siglas. Las siglas se tienen que expresar todo en mayúscula. También algunos Números. acrónimos también, ¿no? Algunos acrónimos. No todos, algunos acrónimos. Ya, pero las siglas sí o sí, por ley, nenes, por ley, las siglas tienen que ir enteramente en mayúscula. ¿Ya? Enteramente en mayúscula. Luego de las siglas, ¿qué más tienen que ir totalmente en mayúscula? Los... Textos cortos de carácter informativo. Qué lindo. Los Eso lo voy a escribir, mi amor. Díctamelo de nuevo. Textos. ¿Qué más me dijiste, Bani? Ahí está. Entonces, ¿eso me dijiste? A ver, ¿te entendí bien o lo hice mal? Ya, dime, mi amor, dime. ¿Está bien o está mal? De carácter informativo o textos breves informativos, claro, para que se enfatice el mensaje, para resaltar el mensaje, se escribe todo en mayúscula, ¿no? Un texto breve informativo es, por ejemplo, un letrero. Ya, por ejemplo, en las construcciones, edificaciones, ahí hay, por norma de seguridad, tiene que haber señalización. Entonces ahí colocan, ¿no? Zona segura en caso de sismos. Eso es un texto breve informativo. O el simple hecho de que diga, por ejemplo, no lo sé, de repente algo como esto, ¿no? Ahí está, por ejemplo. Eso es un texto informativo, es un texto breve informativo, salida. O de repente cuando dicen peligro, para que no te expongas, que ahí dice peligro. Y se puede colocar dentro de esto. ¿Ya? Dentro de estos textos informativos, hay otros más específicos. El informativo es más general, ¿no? Informativo es más general. Entonces, dentro de esto, también podemos encontrar lo siguiente, mira. Los textos, o en los textos, ¿ya? En los textos jurídicos, llamados también, o también y también vamos a decir acá, ¿ya? Los administrativos.
¿Ya? Administrativos. Listo. Por ejemplo, cuando tú redactas una solicitud y pones la palabra solicito. Normalmente, ¿cómo se permite la escritura de solicito? Dímelo. Todo en mayúsculas. Todo Correcto, mi mayúscula. amor. Todo en mayúscula, chiquilín, obvio sí, obvio sí. ¿Y qué va después de la palabra solicito? ¿Qué signos van después de la palabra solicito? 2 puntos. 2 puntos, correcto. O la institución que te emite tu certificado de estudios, ¿qué palabra coloca en mayúscula? ¿Qué palabra coloca todo en mayúscula? Certificado. Certifica. ¿Y después de certifica qué? ¿Qué signo viene? 2 puntos necesariamente, ¿ya? Necesariamente 2 puntos. Acuérdate ese detalle. Ya, muy bien. Este es el primer caso entonces, textos breves informativos. Luego me decían de qué, me estaban hablando de qué. Ya sé de qué me estaban hablando. Recuerdo que me estaban hablando algo de los romanos, me han dicho, creo. Algo de los romanos. ¿O escuché mal? ¿Escuché Números mal? romanos. Números romanos, mi amor. Perfecto. Claro que sí. Los números romanos también se escriben completamente en mayúscula, íntegramente en mayúscula los números romanos. ¿Ya? A ver, díctame pues el año en el que estamos en números romanos. ¿Cómo sería? A ver, aunque sea el año 2021, ¿cómo se... A ver, este número cabalístico, dime qué número es este cabalístico, a ver si te la sabes. Si te sabes el número cabalístico. Para escribirse completamente en mayúscula, tienen que ser siglas, ¿qué dice ahí? ¿Se lee o no se lee? Ustedes de repente muy chiquitito estoy escribiendo y no se lee, pues chiquilín, tienes que avisarme, profe. Muy chiquitito. Listo. Ahí está. Las siglas deletreadas suelen tener entre 2, 3, hasta 4, y bueno, por ahí excepcionalmente, ¿no? Generalmente es 3, el promedio es 3, pero nada te dice que no puede haber de 2, ¿no? Por ejemplo, cuando les menciono, esta institución estatal en nuestro país, por ejemplo, es bastante conocido. El TC. Mira, dije TC, estoy deletreando. Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. Correcto, muy bien. O por ejemplo, con lo que, bueno, nos han registrado y con esto estamos identificados, obviamente. Me refiero Documento Nacional de Identidad. de los acrónimos. Recuerda que las siglas, toda sigla por ley, se tiene que formar solo con las iniciales de las palabras principales. Por ejemplo, Tribunal Constitucional, pues TC. TC. Tribunal Constitucional, TC. Documento Nacional de Identidad, solo letras iniciales. Movimiento Revolucionario, Tupac, Amado, solo letras iniciales. Como si fueran palabras, como si fuesen palabras. ¿Ya? Como si fuesen palabras. El límite, se supone que en teoría, el límite de letras para una sigla debería ser así, mira. ¿Cuántas letras? El límite, ¿cuántos debería ser en teoría de signos? 4. Los acrónimos, los que son exclusivamente acrónimos, se constan de, ¿cuántos adivina? De 5. Exacto. Ya constan de 5 o más letras. Además, los acrónimos se pueden escribir, escúchenme, se pueden escribir solamente con la letra inicial en mayúscula o todo, o sea que tiene ambas opciones, me dejo entender, tiene ambas opciones. Puedo escribir todo en mayúscula o solo la inicial en mayúscula. Por ejemplo, si yo digo, a ver qué, se me ocurre decir, por ejemplo, a ver, fíjate acá. Se me ocurre decir, por ejemplo, esto.
¿Este acrónimo de qué cosa es? Ministerio de Salud. Listo, mi amor. Una pregunta. ¿Ministerio de Salud solo está formada con las letras iniciales? Como esto, por ejemplo, documento nacional. No. 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 Esa es una peculiaridad del acrónimo. Que al acrónimo le vale madre si es que solo es la letra inicial o no. Por ejemplo, acá es MIN, ministerio, MIN. Inclusive es más de una sílaba. Porque si te das cuenta, la sílaba era mi, ministerio, mi, no, min. Y la sílaba sa, ¿te das cuenta? Por ejemplo. ¿Ya? O cuando hablamos, por ejemplo, de UNESCO. 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 Min-sa. Silabeados, mira. Min-sa. UNESCO. Silabeados. En cambio, las siglas, ¿cómo son? ¿Cómo son las siglas, en cambio, cómo son? Deletreadas. Deletreado. DNI, MRTA. O en todo caso, leídos como lo que significa. Ya. Pero te decía, chiquis, ¿tú crees que el acrónimo puede escribirse completamente en mayúscula? ¿Tú crees que el acrónimo puede escribirse completamente en mayúscula? Y la respuesta es Sí. 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 Los acrónimos pueden escribirse completamente en mayúscula. Ah, ya. ¿En serio, profe? Sí. No hay ningún problema. Así que, por ejemplo, es aceptable, sobre todo en algunos textos, que se escriba, por ejemplo, Minsa, todo en mayúscula. Normal. UNESCO, también puede ser todo en mayúscula o con minúscula. Tienes que poner, digamos, ¿qué más? A ver, por ejemplo, el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, ¿qué cosa es? RENIEC, claro, RENIEC, obvio sí. Ya, muy bien. O, por ejemplo, quieres escribir, digamos, ¿qué más? A ver, se me ocurre, aparte de MINSA, ¿qué tienes? A ver, el Ministerio de Educación, ¿cómo se representa? Minero. Puedes ponerlo todo en mayúscula o en minúscula, o mejor dicho, con la inicial, solo la inicial en mayúscula. Puede ser así también. También hay acrónimos que son referidos a nombres comunes, y los acrónimos referidos a nombres comunes, adivina cómo van. Adivina cómo van Todo los en acrónimos. minúscula. Todo en minúscula, correcto. Todo en minúscula, ¿ya? Así que también existen los acrónimos, pero ojo, que son comunes, ¿ya? Acá vamos a poner un vínculo, pero referidos a nombres comunes. A nombres comunes. Por ejemplo, el nombre del virus que nos está azotando, pues, ¿no? También es un acrónimo, ¿no? Listo. Estos son comunes. Acrónimos silabeados. Mira, puede haber todo en mayúscula, solo con la mayúscula inicial, o si son comunes, todo en minúscula. Ya, pero me dicen, no, profe, ¿y qué ocurre? ¿Qué pasa ya también, profesor, con aquellas siglas que a la vez se silabean? Porque hay siglas que son silabeadas. Pues llevan el nombre de siglas acrónimos. ¿Qué? Sí, el nombre de siglas acrónimos. Ah, ¿y cómo es eso? Ya. Aquí te lo pondré. Aquí les coloco, ¿ya? Miren, el caso de estas siglas, que a su vez se llaman también siglas acrónimos, van a ser una combinación un tanto de esto, ¿no? Requisitos para que la sigla sea acrónimo. Primero, tener como máximo 4 letras. ¿También? Sí, también 4 letras. Siempre la sigla normalmente va a llegar hasta 4 letras, ¿no? Ya. Hasta 4 letras. Pero esta vez, recuerda lo siguiente. Se silabea. 3 a 4 letras y además se silabea. ¿Ya? Se silabea.
Entonces, fíjate bien. Yo te digo, por ejemplo, a ver, Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo sería el sigla acrónimo eso? El ONU, sigla acrónimo ONU. ONU. La Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, FIFA. todo en mayúscula también, FIFA. Claro. Ay, O por ejemplo, si te hablo, a ver, digamos acá, de la Universidad Nacional de Ingeniería, Uni. UNI, claro. Si te hablo, por ejemplo, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Otaje. Ompe. ¿qué? Cuenta hasta cuántas letras hemos llegado. Mira, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Hasta 4, no me 4. Claro. Son siglas, pero mira, siglas deletreadas, siglas acrónimos. Estos son acrónimos silabeados, pueden escribirse todo en mayúscula o solo la inicial en mayúscula, y si son comunes, todo en minúscula. ¿Ya? Entonces, ese detalle, por ejemplo, hay que tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta ese detalle. Listo. No es lo mismo, recuerden estos chiquilines, no es lo mismo, por ejemplo, decir, qué sé yo, pues, digamos, siglas que símbolos. Ah, no, pues, profe, ¿cómo hacer lo mismo? No es lo mismo, pues, profe, efectivamente. No es lo mismo, chiquilín, ¿ya? No es lo mismo. Así que los símbolos, también lamento informarte que los símbolos hay para todos los gustos. Hay para todos los gustos, nene. ¿Cómo es eso, profe? O sea, existen símbolos que se escriben todo en mayúscula, sí, pero también es que se escriben solo con la mayúscula inicial y otros que se escriben solo en minúscula. Así que lo pondré aquí, en medio. Aquí lo pondré. Aquí les pondré. ¿Ya? Muy bien. Pero ahí no termina la cosita mantecosita. Ah, no, ahí no termina la cosita mantecosita. Ya, mira. Hablemos de aquellos símbolos. A ver, simbolícenme, por favor, los puntos cardinales. A ver, símbolos. ¿Ya? A ver, simbolicen los puntos cardinales. ¿Cuál es la simbología de los puntos cardinales? Por ejemplo, del X. sur. ¿El sur qué cosa es? ¿sí? La S, claro. ¿Del este cuál es? La E. ¿Del norte? N. ¿Del oeste? O nada más, claro. Algunos símbolos químicos que constan de una sola letra. Por ejemplo, dime, a ver, el O. nitrógeno, N. fósforo, Sí, potasio, K. boro, B, B. ¿ya ve? Y así Ah. por el estilo, chiquilines. Claro, mi amor, correcto. Estos símbolos, por ejemplo, van a ir completamente en mayúscula, pues, porque constan de una sola letra. Lo voy a partir para que no te me confundas. Listo. Ah, ya. Estos símbolos. Mientras que los símbolos, ¿no? Los que simbolizan a los elementos químicos, pero constan de dos letras. A ver, ¿cómo se escriben esos símbolos que constan de dos letras? AU. Listo, AU. Pero el nombre oro se escribe con mayúscula inicial o todo con minúscula. ¿Cómo se escribe oro? todo con En el símbolo, A mayúscula o minúscula. En la palabra oro, todo minúscula, porque es nombre común. Sí. Otro, plomo. ¿Cómo se simboliza el plomo? BB. Pebecita. Muy bien. Entonces, el nombre plomo, ¿todo mayúscula o mayúscula inicial? ¿Todo minúscula? ¿Cómo es? Todo minúscula. Todo minúscula. Listo, nenes. Ahora, también se escribe símbolos con minúsculas. Por ejemplo, algunas unidades de medida.
Por ejemplo, medir longitudes. ¿Cómo puedes medir longitudes? Metro. Metros. No te ahorita ya terminar. ¿Qué más? Metros. Metros. ¿Qué más? Kilómetros. Kilómetros. Ya, Metros. millas. Ah, claro, pueden también medir litros. Litros. Hectáreas. Hectáreas. A ver, algo de peso. Algo que tenga que ver con los Kilogramos. Gramos. Kilogramo, kilos, kilos. Mira, minúscula nomás, ¿ah? Litro. toneladas. Más. Gramo, me han dicho, ¿no? Sí, Gramo. Kilogramo. Toneladas. toneladas. Tonelada. Área, hectárea. Área, hectárea también. Hora. Hora también con H nomás. Listo. Minúsculas. ¿Ya? Estos van con minúsculas. Listo. ¿Ya? Muy bien. Esto es cuando hablamos de los símbolos. Y pues llegó el momento de conocer ya también a quiénes. Que no es lo mismo que siglas, por si acaso. No, tampoco que símbolos. Me refiero a los acortamientos de las palabras. Acortamientos de las palabras, ¿quiénes son? Abreviatura. Ah, dilo, no mami, dilo sin miedo. Me refiero a las Abreviaturas. abreviaturas. Las abreviaturas también hay, mira, para todos los gustos hay, fíjate, hay para todos los gustos. O sea que hay abreviaturas que van completamente en mayúscula. Pero ¿cuál va a ser la diferencia, nenes? La diferencia es que las abreviaturas siempre deben llevar un signo de puntuación llamado ¿qué? Punto. Punto, mi amor. Obvio, sí. Siempre lleva puntito, ¿ya? Muy bien. Así que, mira, cuando te dicen aquí, hey, chiquilín, digamos, ellos se irán de viaje a, por ejemplo, más al norte de México, me refiero a, claro, pero ¿cómo se lee? ¿Cómo se pronuncia? Cuando- claro, pero así va, en una oración así lo ¿sabes qué? Voy a viajar a ¿así lo vas a decir? Estados Estados Unidos. Unidos. No. Ah, Estados Unidos, Estados Unidos. Cuadros. ¿Te das cuenta? Sería USA. Sería USA, ¿eso sería abreviatura? USA se escribe con puntos. No sería. ¿Cuál sería? USA, ¿cuál sería? Un acrónimo. Acrónimo. Una sigla acrónima, porque USA. Ya. En este caso, mira, ¿cuántas letras, mira, cuántas veces miras? Aparece la E. Se duplica, la U se duplica. ¿Sabes por qué? Plural. Léeme el significado, pues léeme el significado. A ver, lo voy a escribir, ¿ya? Tú me dices, profe, ¿está bien o está mal? Mira. Por ejemplo, eso quiere decir, a ver, mira. No, Falta no. Falso. Ah, Ese. ¿cómo tiene que ser? Plural. Estados Estados Unidos. Unidos. ¿Cuál es su significado entonces? ¿En singular o en plural? Date Plural. cuenta. En plural. O por ejemplo, lo que pasó hace poquito, Tokio 2020 era, ¿no? ¿Los qué? Los. Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos. ¿Y cómo se abrevia Juegos JJOO. Picos. WJWO. Claro, siempre con punto, ¿no? Así como acá, W punto, pero se lee como lo que significa Estados Unidos, ¿no? Los Juegos Olímpicos. O voy a mencionar acá, pues, a ver, tu trono de meditación donde haces yoga. Ahí está. Tengo que ir a los. Así hablas, pero no. SS. HH. HH. Ya. SSH. Listo. Muy bien. Significado. Servicios higiénicos. Servicio higiénico. Ahí está, de servicios Higiénico. higiénicos.
Muy bien. Ahí haces yoga todavía, ¿no? Claro, pues, profe. Muy bien. Entonces, El trono. el trono, muy bien. También te cuenta que significado en plural. Servicios higiénicos. Otros que podrás ver por ahí, por ejemplo, son, a ver, si han estado al tanto de las noticias, por ejemplo, las Fuerzas Fuerzas Armadas. Armadas. Fuerzas Armadas del Perú. Claro, Fuerzas Armadas, correcto. Muy bien. O cuando dicen, por ejemplo, la comisión de los, y ponen así. Derechos humanos. Ah, está, derechos humanos. ¿Ve? Siempre significa plural eso, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿en qué caso las abreviaturas van a ir con, como dice, solamente la mayúscula inicial? Cuando sean tratamientos de personas, o sea, cómo trates tú a las personas. A veces, cuando no le tenemos confianza a una persona, no la tratamos con el pronombre tú, sino como no tenemos mucha confianza, hay cierto Usted. grado de respeto, usted, usted. Y escribes la palabra usted, todo es minúsculo. Pero si abrevias, entonces la primera letra, vale decir la U, tiene que ir en mayúsculex. Ya. U mayúscula, B minúscula, siempre con qué signo, mira, estoy destacando hace rato. Punto. Siempre la abreviatura con punto, siempre. La abreviatura usted, mayúscula inicial. Pero la palabra usted, si escribo la palabra usted y no está empezando la oración, tiene que estar como en. ¿Ya? Usted, a otro trate señor. La abreviatura de señor igual la mayúscula inicial. ¿Ya? O, por ejemplo, a veces los tratamos por su grado académico, Por ejemplo, claro, esto, por ejemplo, ¿qué significa? A ver, minúscula. Fíjate que es minúscula. Capítulo. 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 ¿Esto qué significa? Artículo. 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 ¿Esto qué significa? Etcétera. Todos llevan punto, etcétera. Ya. Así pues sí. Listo, nenes. Ahí está el detalle, chiquilines. Listo. Ahí está. Todo hecho ahí. Ahora, también otro detalle. ¿Se acuerdan ustedes los dígrafos? ¿Cómo eran los dígrafos? ¿Están recordando los dígrafos? ¿Por qué cosa no me escribo en mayúscula cuando tengo dígrafo? Claro, solo la primera letra. ¿Ya? Solo la primera letra. ¿Ya? A ver, quiero hablar, por ejemplo, de, no sé, digamos, China. China, mira. Entonces, ¿qué cosa tengo que poner en mayúsculex? Ya La sé. letra. Listo. Y luego, China. Claro, esto es minúscula nomás por mí. Minúscula. ¿Ya ve? Imposible que ponga en mayúscula. ¿Ya? O quiero poner, por ejemplo, el apellido, no sé, Llosa. Entonces, la primera, mayúscula, luego minúscula. Llosa. ¿Ya? O, por ejemplo, quiero poner Guerrero. Entonces, la primera, Guerrero. en mayúscula, luego minúscula, Sí. Guerrero. Y la R también es dígrafo. Pero la R puede ir al inicio. Una No, doble R puede ir al inicio. Medio. No. No, No. Siempre entre vocales. O quiero poner, por ejemplo, acá, digamos, quispe, solo la Q en mayúscula, nada más. Ya está. Quispe. Muy bien. Ahí está entonces, mira, todo lo que tiene que ver con las mayúsculas y acá un poco de minúsculas hemos avanzado ya. Muy bien. De esta manera, chiquilines, hemos conocido algo más de mayúsculas y minúsculas, y en este caso acerca de los dígrafos. ¿Ya? Listo, babies. Hasta ahí llegamos por hoy día. La siguiente vamos a hacer un versus entre qué palabras van en mayúscula, minúscula. ¿Ya? Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Les mando